Jordi, Juan Castro del diario Marca, de aquí, bueno, de España, perdón. Jordi, visualiza el niño que salió del Hospitalet jugando al fútbol y luego visualízate la final del sábado. ¿Qué nota le pondrías a tu carrera? Bueno, al final, obviamente, he tenido partidos malos, buenos. Creo que excelente, ¿no? Ese niño que soñaba con jugar en primera división ha cumplido todos sus sueños y, bueno, incluso más de lo que pensaba, ¿no? Entonces, no me puedo quejar para nada. Al contrario, muy agradecido de la carrera que he tenido, de los equipos que he estado y todo lo que he aprendido, todo lo que he disfrutado y bueno, ha sido un privilegio, ¿no? Y bueno, sí que es una semana con muchas emociones, sabiendo que va a ser mi último partido y obviamente pues se vive de diferente manera, pero bueno, con la decisión firme, que es la de terminar mi carrera en, bueno, en el mejor escenario posible y en una final, y ojalá que salga del lado nuestro. Vamos a ir allá atrás. Jordi, buenas tardes. Te quería preguntar, bueno, acabas de decir, lo último partido de tu carrera puede ser, además levantando el título, también el de Sergio y el último partido oficial en este estadio para Inter Miami. ¿Qué ha significado ese paso por la MLS y por Inter Miami para ti? ¿Y qué sientes del partido que viene siendo una final? Bien, bueno, sabía que era una experiencia eh, diferente, pero atractiva. Me volví a reunir con antiguos compañeros. Eh, Sabía, bueno, del equipo que era antes de venir nosotros, en lo que estamos ahora. Creo que el club ha tenido un crecimiento importante. Eso ha sido gracias a todos los trabajadores, bueno, a los dueños, a los compañeros que hemos tenido anteriormente y bueno, creo que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, una final que para el club es histórico y bueno, a nivel personal, pues vivirlo de la mejor manera posible. Ya he tenido la suerte de jugar muchas finales, pero creo que también está especial bueno, por todo lo que es y bueno, que va a ser mi último partido y bien, muy emotivo y nos vamos a encontrar un rival muy complicado, ¿no? Sabiendo que tiene un gran equipo, pero creo que si estamos bien y con nuestra gente y estamos jugando este playoff muy bien, tendremos muchas opciones, pero es una final y no hay favorito. Vamos allá atrás. Jordi, Juan Carlos Guerrero para el Camerino. Te tomo la palabra lo que acabas de decir al final. Un gran playoff que se ha jugado, no cierre porque el cierre será este sábado, pero un gran rendimiento. ¿Qué ha pasado desde ese tercer partido ante Nashville? ¿Qué han hecho de diferente? Tres goleadas consecutivas, el equipo pareciera que es otro. ¿Qué ha sucedido dentro del Inter Miami? ¿Qué les pidió Mascherano? Y ofensivamente, ¿en qué ha cambiado el equipo? Gracias. Bueno, hemos seguido trabajando igual, ¿no? Creo que atrás pues estamos mucho mejor, ya no solo los defensas, sino todo el equipo, estamos presionando arriba, estamos pues no dejando muchas ocasiones al equipo rival y luego ofensivamente creo que estamos llegando y estamos metiendo muchísimos goles, ¿no? Que al final eso es importante también para, igual que los delanteros quieren, ¿no? Que los defensas pues estemos bien atentos. Obviamente cuando eres defensa, pues si tenemos tres ocasiones y metemos dos goles, pues para nosotros también es mucho más fácil. Creo que eso se trata del equipo, de tanto el punta en este caso como es Leo, hasta atrás que ahora mismo es Rocco, pues todos a una, intentar atacar y defender de la mejor manera posible. Ok, vamos aquí en medio con Lizzie. No, Primero. I'll start with you. Before the playoffs started, we talked about what the team felt last year, losing that first round, wanting to reach this point, going through that like mental roadblock, but also doing it for Jordi and for Busquets. What is the vibe now in the team? What is these couple days like in preparation? And how have you seen Mascherano evolve as a head coach since he arrived in November and January? Yeah, I think everyone's really motivated, like Jordy said. Um, we're trying to stay consistent throughout this whole playoffs. Stay motivated, stay confident in each other and humble, and take it game by game. And I think that's what we've been doing. And yeah, the group is very motivated. And in regards to your question about Coach Mascherano,
You know, he's just been an excellent coach for us. You know, always working with, you know, whether it's the back line, midfielders, our attackers. You know, he's always you know, talking and communicating with the players, and it's been very, very good. Okay, we'll go over there at the back. No, Tim Reynolds with the AP. To kind of follow up on that last question, just what's your personal mindset right now? Like, does Saturday seem 2 days away, 2 hours away, 2 years away? Like, what's it been like waiting for this moment, for this opportunity? Yeah, I mean, I'm very excited, and you know, obviously there's nerves. You know, that's normal in a final. But very excited, and you know, taking it day by day. You know, making sure to come into to training every day motivated, and you know, ready to get the best you know work that I can get, and you know, mentally prepare myself as well as the team. That you know have a big final not only for you know us as players, but for the whole club and the fans. You know that it's the most important game in our history. Okay, we're gonna go here with Jonathan. I know it's your right over here. Jonathan from MLS. You will have the unique opportunity to host a cup. That doesn't happen every day. What's that mean for you as a player, especially as a homegrown, being here in Miami and having this opportunity before the fans? Yeah, no, it's an amazing feeling. I mean, you know, not only to play in the MLS Cup, but to you know play at home in front of family and friends, and you know people that you know you've grown up with. It's a great you know feeling, but at the same time, you know, the most important thing is to win, and you know I think all that is out, whether it's home or away. You know, the goal is to win the game at the end of the day. Okay, and we'll go over there in the middle. To the left. I'm Michael McCall from AFTN in Vancouver. Just to both of you, if you could, Vancouver, when you played in the Champions Cup, comfortably, I think, got through those 2 games. How do you see this Miami side different to what that team was, and what have you made of Vancouver this season? Yeah, they're a great team, and you know they beat us in the CONCACAF. We know that it stung, but we kept that in our minds, right? And going into this final, you know, we have that motivation in our minds. But yeah, they're a great team. They added great pieces as well. And yeah, full respect to them. You know. Jordi, hizo la misma pregunta para los dos. El equipo, obviamente, ustedes jugaron ya en CONCACAF Champions Cup. ¿Cómo se siente el equipo de esta manera a la vez pasada? No, creo que somos un equipo totalmente diferente, que llega en un momento diferente al que nos enfrentamos contra ellos. Sí que es verdad que el partido que jugamos allí, pues bueno, creo que hicieron un gran partido. Aquí la primera parte creo que estuvimos mejor nosotros, pero obviamente con el resultado en contra, pues bueno, ya no fuimos muchos jugadores al ataque y, y bueno, sí que dejamos muchos espacios, ¿no? Esto es una final, se va a jugar totalmente diferente, de una manera diferente. Y obviamente si hacemos las cosas bien, pues tendremos muchas opciones, sabiendo que nos enfrentamos a un grandísimo equipo. Okay, we'll go with Alex in the back. Hey, this is for both of you. You've obviously played with a lot of different types of managers. What makes Javi so special and unique? No, I mean he's a younger coach. I'd say you know I feel like he's been around the new game closer than you know the other coaches that we've had in the past. He understands you know this new era of the game. I feel like, but yeah, I mean, like I said earlier, you know, he's very communicative. You know, he talks to all the players. You know, he wants the best out of all of us, right? And he knows that if he gets the best out of all of us, that the team's gonna succeed together. And you know, that's what I think we've been seeing this year. Y también la pregunta para ti, que cómo es Javi, cómo es Javier Mascherano. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de jugar con él, de tenerlo como compañero y sí, ¿no? Es una relación diferente, pero bueno, en ese sentido, ¿no? En el trato en el campo, pero más allá de eso, creo que la relación sigue siendo igual de buena. Tenemos mucha confianza y creo que está haciendo un gran trabajo, tanto él como todo su staff. Creo que sinceramente ha hecho un grandísimo trabajo, independientemente del resultado del sábado, pero bien, orgulloso de que me haya entrenado, de seguir aprendiendo de un entrenador como él y creo que en el futuro pues será un mejor, ¿no? Pero ha hecho un trabajo espectacular aquí en Miami, ¿no? Okay, vamos aquí enfrente.
Jordi, I have one for each. Jordi, quisiera preguntarte un poquito desde el punto de vista emocional, ¿cómo se maneja una final, sabiendo que ustedes no solamente tienen el peso, hablando de los jugadores de más experiencia, sino que también tienen que guiar a jugadores que tienen su primera experiencia en una gran final? Sí, creo que no se vive de la misma manera una final que pueda tener Noah, en este caso, Ujú. a la que pueda tener yo, ¿no? A nivel de emociones, sensaciones. Yo recuerdo mi primera final que fue en una Eurocopa y obviamente siempre quieres ganar, quieres hacerlo bien. Eso es, bueno, es un partido diferente al resto, pero creo que con el paso de los años pues lo gestiona de otra manera, ¿no? Y esa es nuestra función, intentar que estén tranquilos. Creo que ya llevan tiempo jugando a un grandísimo nivel y sabiendo, bueno, yo creo que todos tenemos esa, bueno, esa motivación por ganar, por hacerlo bien y, bueno, estoy convencido de que bueno, van a salir con esas ganas que, pues que nosotros hemos jugado muchas finales, pero esas ganas que yo tenía al principio, pues también se la veo, ¿no? En jugadores como Noah, como otros jóvenes que vienen con fuerza y estoy seguro que con esa mezcla, pues vamos a intentar ganar, ¿no? And a quick one for Noah. Noah, we obviously remember you from training with the second team. How special is it to close out this building, playing a final, and just having the opportunity to? This is home for you. It has been home for you for so long. How special is it going to be on Saturday? Yeah, I mean, it's gonna be very special. I'm gonna try to take it in as much as possible. But obviously, I have a match to focus on and a match to go out and compete in and to win. That's the most important thing. But yeah, it's gonna be a great feeling for myself, for my family and friends, like I said. And I'm just very excited to play this match. And we'll go back in the corner in la esquina. Jody, purely from a personal point of view, I know as a team you'll be focused on the game and everything, but ahead of your last game as a professional at the end of an amazing career with your national team and with Barcelona and so on, is there a little bit of a different emotion going into this game, or are you able to suppress that? And does it help having Sergio alongside you who's in the same situation? Había entendido al principio la pregunta, pero ya me he liado, ¿eh? Ok. ¿Cómo han sido tus sentimientos ahora que es el último partido y Sergio obviamente está en el mismo plan que tú? ¿Cómo? He entendido más a Eka, ¿eh? Sí. Ah, sí, Sí, sí. que está en los últimos, sí. Ah, no, 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 no. Agita el trabajo. No, es diferente en el sentido de que sé que va a ser mi último partido. O sea, es así. Pero no porque sea una final. Obviamente es un aliciente más. No estamos jugando un título que para mí es importante, pero creo que es más importante para el club, obviamente. Y bueno, lo juego como eso, como una final, pero sabiendo que pase lo que pase, va a ser mi último partido, ¿no? Entonces, ojalá que me pueda ir con sensaciones positivas de que me voy, pero ganando un título. Y veremos, no es una final, puede pasar cualquier cosa y bueno, sí, Busi está en la misma situación que yo, pero bueno, cada uno lo vive de diferente manera y bien, seguro que será un partido emocionante. Bueno, ahora tampoco te puedo decir cómo lo viviré porque eso se vive en el momento, pero sí que te puedo decir, ¿no? Mi último partido, por ejemplo, con el Barcelona, pues fue muy emotivo, muy emocionante, porque sabía que no iba a volver a vestir esa camiseta que tanto me dio. Pero bueno, esto ya no se trata de un equipo u otro, se trata de que vas a dejar de jugar al fútbol y obviamente es un paso más grande. Ok, vamos con la última pregunta, vamos a ir con Jordi, acá, ¿cómo te va? Mero. Te quería preguntar, ¿qué hablan con Sergio, Luis, Leo, que han jugado tantas finales sobre esta nueva final que tienen? Y si en algún momento de esta temporada que mostraste tan buen nivel y sobre todo en los playoffs, ¿no dudaste un poco de la decisión? No, no, dudar no, no. Obviamente sé que puedo jugar más a nivel físico, me noto que estoy bien, me noto que estoy rindiendo bien, obviamente, pero bueno, es una decisión más allá, ¿no? Aparte de físico hay más cosas y en ese sentido las cosas están yendo bien, estoy jugando bien, el equipo está ganando, está jugando bien también y obviamente me da pena, ¿no? Me da pena porque el día a día este no lo voy a tener más, pero la decisión, ya dije en su momento que no era de un momento, bueno, de un día para otro, sino al contrario, ya llevaba tiempo meditando esta decisión y cuando hago las cosas lo hago de la máxima certeza y en ese sentido, eh, bueno, no he tenido dudas y
y obviamente me da pena porque se va a acabar esto, pero sin más, ¿no? Okay, with that, we